Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Bueno, veníamos, para recordar un poquito el hilo, dice así la palabra: ceñid el lomo de vuestro entendimiento, el lomo de vuestro entendimiento que hablaba la semana pasada, y esperad por completo en la gracia de Dios, decía, cuando sea manifestado Jesucristo. Y recordemos que esto estaba hablando del tiempo anterior, en el estado en que estaba en cuanto a la ley, y decía, esperad en la gracia de Dios. Y habíamos explicado un poquito que la gracia de Dios significaba la salvación que fue regalada en la cruz del Calvario. Mediante el sacrificio de Cristo tenemos hoy la salvación, ¿no? Todos los que creemos, aceptamos a Jesucristo como Salvador y creemos que en ese sacrificio se hizo la obra, entonces recibimos el perdón de pecado. Por eso dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, para que tengan entendimiento que la ley ya pasó y ya estamos en un tiempo, o un nuevo tiempo de gracia, podemos decir, ¿para qué? Para que recibamos esa salvación. Decía también la palabra, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Entonces dice, no os conforméis a esos deseos que tenía estando en vuestra ignorancia. ¿Qué decía? Que cuando no tenían este conocimiento del sacrificio, entonces lo que reinaba era el pecado. Entonces así también, para este tiempo nosotros, cuando ignorábamos la gracia de Dios, la palabra del Señor, el sacrificio de Cristo, que recibimos perdón, entonces, ¿qué pasa? Vivíamos por los deseos propios, los deseos del pecado, y eso era lo que reinaba en nosotros. Pero ahora tenemos el sacrificio para que no nos gobierne el pecado, porque cuando gobierna el pecado, gobierna el sufrimiento. Y cuando digo el pecado, sería el error, el camino errado, que tomamos, ¿no?, por causa de nuestra ignorancia, porque no sabemos. Entonces cada uno vive conforme le parece, ¿no? Cuando está en ignorancia de la palabra, entonces hace lo que bien le parece, ¿no? Y creo que cualquier persona, hermano, que está en la ignorancia de la palabra del Señor, pretende hacer lo bueno y pretende llevar una vida feliz. Pero, ¿qué pasa? Esa, como dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Entonces, te lleva a una destrucción el no saber la palabra del Señor, el consejo de Dios para librarnos de todo sufrimiento, de todo tormento. Bueno, 1:17, vamos a darle la lectura, dice así la palabra: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, si invocáis por Padre, dice, a aquel que sin acepción de personas juzga, vemos acá la palabra, si invocáis a Dios, está diciendo, si creen en Dios, conducíos todo el tiempo, dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación, dice, en el temor. Entonces vemos acá la palabra, esta palabra peregrinación, está hablando que nosotros estamos de pasada acá, como dice la palabra, y vamos a darle un sentido. Efesios 4:23 y 24. Porque la palabra mismo nos dice que en cuanto a ese tiempo éramos extranjeros y peregrinos por este mundo, estábamos de pasada y estaban esperando el nuevo tiempo, la manifestación de la gloria de Dios. Ahora la manifestación de la gloria de Dios ya está en este tiempo, y acá dice la palabra, conducíos todo el tiempo de vuestra peregrinación en el temor de Dios. Ahora digo, ¿no? Ese tiempo era viejo, el que reinaba, y así también tiene que ser ese tiempo viejo en nuestra vida, estando en nuestra ignorancia. Pero ahora estamos viviendo un nuevo tiempo, y ese tiempo está hablando que hay liberación, que hay perdón de Dios, que tenemos que vivir conforme a la plenitud de Cristo, ¿no? Plenitud de abundancia, abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de la alegría. Lógicamente, el diablo lucha, pero hay un premio a donde tenemos que llegar, hay una recompensa, a eso es lo que voy diciendo, ¿no? Las bendiciones de Cristo. Entonces, esto es lo que tenemos que alcanzar, la bendición del Señor. Nosotros estamos abajo, en sufrimiento, en tormento, y el Señor nos dice que nos conduzcamos por la fe de la palabra, que pongamos por obra, que pidamos perdón,
¿Para qué? Para poder creer que en ese sacrificio de Cristo ya ha dado todo. Pidamos perdón de nuestros pecados, nuestros errores, para poder creer y para poder tener confianza y para que pueda descansar nuestra alma, que esa bendición está, no es como en el tiempo pasado. Dice la palabra que el que pecaba moría irremisiblemente, pero hoy tenemos un nuevo tiempo, el tiempo del perdón, el tiempo de gracia. Y cuando caemos, digamos, en tristeza, en opresión, en el error, tenemos el sacrificio de Cristo. No nos está demandando otra cosa que pedir perdón, que confesar el pecado, para que seamos librados de nuestros tormentos, de nuestro fracaso, de nuestra miseria. Dice así la palabra en Efesios 4:23. 4:22, 23 y 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, en cuanto a la pasada. Y ahora el pecado para nosotros, digamos en este nuevo tiempo, es pasado. Es cosa del pasado y debería ser cosa del pasado si pedimos perdón. Para que no reine el pecado en el presente y que nos haga sufrir. Y dice acá la palabra: renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados. Entonces cuando dice renovado está diciendo pensamientos nuevos. Pensamientos según la palabra del Señor y no nuestros pensamientos, nuestros razonamientos que nos llevan al tormento, que nos llevan al fracaso, que nos llevan a la destrucción de hogar, que nos llevan a la miseria, que nos llevan a, bueno, tantas cosas que nos hacen sufrir, hermano. Y dice, y vestido del nuevo hombre creado según Dios. Creado según Dios. ¿Quién crea el nuevo hombre? Dios. El que despeja nuestro camino es Dios. Entonces el que crea el gozo es Dios. El que crea la paz es el Señor. El que crea la seguridad, la tranquilidad es el Señor. El que nos da el reposo en nuestra alma es el Señor. Creado según Dios, dice, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, en la justicia, o sea, justificado por ser santo según la verdad. Esto está diciendo, según la verdad. ¿Y la verdad qué es? Jesucristo. Jesucristo manifestado, Jesucristo resucitado, esto es la verdad. Y vemos que acá la palabra dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por ejemplo, no sé si lo habrá escuchado Luis, pero por ejemplo, ¿por qué dice la verdad? Porque antes era sombra y figura solamente las cosas de la ley, pero no era verdad. Ahora tenemos la realidad, la verdad que es Cristo. Entonces, ya tenemos esta verdad, según dice acá la palabra, creado según Dios y la santidad de la verdad. O sea, según el Evangelio, según la fe en Cristo manifestado, porque el Evangelio que está hablando de Cristo, los profetas de que hablaban de Cristo, sus sacrificios, todas las figuras hablaban de Cristo. Entonces, ahora tenemos la verdad, ya no tenemos el tiempo de sombra y figura. Entonces, el Señor, a través de la fe en la palabra, justamente nos pide la renovación. Ya no nos conduzcamos según nuestros pensamientos. En ese tiempo se conducían ellos según los pensamientos de la ley. Pero para nosotros nos tenemos que conducir según la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos saque de ese reino del pecado en nosotros. Reino de forma de pensar en cuanto a la pasada manera de vivir, que serían de los vicios, que sería el afán, que sería del nerviosismo, que sería de la destrucción de hogar, que sería la enfermedad, que serían tantas cosas que destruyen el alma del ser humano. Dice Efesios 5:8. Efesios 5:8. Mismo lo dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie lleva al Padre si no es por mí. Entonces, la verdad es que Cristo, de los que les hablaban los profetas en el Antiguo Testamento, ya se había manifestado. Dice, entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando dice la verdad, está diciendo, ya no soy sombra y figura. Ahora tienen al ungido, al libertador, ante sus ojos. Yo soy el libertador. En mí van a tener vida, por eso soy la verdad, dice. Y dice así la palabra, Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz. Andá como hijo de luz. En otro tiempo eras tiniebla. O sea, hijo de las tinieblas, tiniebla, oscuridad. Entonces, ¿qué teníamos? La esencia de Satanás, el viejo hombre. O sea, la esencia misma es lo que reina en nosotros y que nos hace sufrir. A ver, opresión, carga, sueño, cansancio,
a ver, también desaliento, tristeza, aflicción de espíritu, preocupaciones, todo. Esa vieja esencia era la que reinaba en nosotros, dice. En otro tiempo erais. Esa es la condición del ser humano, erais. Erais, antes de aceptar nosotros, erais, dice. Erais, mas ahora soy hijo del Señor. Cuando aceptamos somos hijos de la luz, hijos del Señor. Cuando le pedimos perdón, nos arrepentimos, conocemos la palabra, pasamos a ser nueva creación, nueva criatura. Entonces, ¿qué pasa? Entra la esencia de Dios y entonces somos los hijos de Dios. Como dice, anden como hijos de luz. Anden como hijos de luz. Entonces, dice, compórtese como hijo de Dios. ¿Y qué está diciendo ahí, hermano? Que le tenemos que hacer honor al Padre. A esto es lo que está diciendo. Ustedes son hijos de luz. Entonces, a ver, tu Padre es recto, es bueno, es misericordioso, es dadivoso. ¿Cómo tenés que ser vos? La misma conducta tenés que copiar. Recto, bueno, misericordioso, dadivoso, y bueno. Todos los atributos de Cristo se tienen que ir formando en nosotros. Toda la esencia de Cristo se tiene que ir formando. Y para eso le tenemos que pedir perdón. Para que el Señor, por la palabra, nos vaya enseñando las esencias del Señor, que nos quiere que nos despojemos de nuestra vida, que le pidamos perdón, que confesemos nuestro pecado para poder limpiar nuestra mente y para tener una conducta según nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos son limpios, puros según la palabra, ¿cómo va a ser nuestra conducta? De la misma manera. Entonces dice, anden como hijos de luz, compórtense como hijos de luz. Entonces, a ver, nos tenemos que despojar de varias cosas, ¿no? De varias cosas. Y hay hábitos que quedan muchas veces, chiquitos, lo digo esto, ¿no? Porque hay hermanos que están años en el camino, pero todavía se les escapa esa palabra bolú, esa palabra que ya debe ser de el pasado. Nosotros tenemos que tener otras palabras, otra manera de hablar, otra manera de conducirnos. Y eso está hablando del testimonio en sí. Dice así la palabra, comprobando lo que es agradable al Señor, dice en el 5:10. Comprobando. Y cuando dice comprobando, está diciendo el que comprueba, está diciendo el que prueba o aprueba las cosas de Dios. Entonces, comprobando. ¿Estás comprobando realmente lo que es la esencia del Señor? Y si hay tormento, lógicamente no. Y si hay tormento, que hay incredulidad, como lo decía la semana pasada. Si hay aflicción de espíritu, hay opresión, hay carga, es que no hay fe, no hay confianza. Por eso la palabra dice que tengamos confianza, porque la confianza trae tranquilidad. La confianza echa fuera el temor, porque hay seguridad, porque vos estás seguro que lo vas a recibir o que lo estás recibiendo. Pero si no hay nada de eso, es porque hay incertidumbre, y la incertidumbre es incredulidad mismo, y eso tenemos que pedir perdón. Y dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dice, no participéis de las obras infructuosas. ¿Por qué? Porque no lleva a ningún lado. Infructuosa, no tiene buenos frutos, o no tiene fruto alguno, resultado alguno que esperamos, dice, sino más bien reprenderla. Y reprenderla, en otra versión está rechazarla, es aprobarla o desenmascarar, poner a luz, que eso es pecado. Y nosotros tenemos que pedir perdón en eso. Rechazar, no ser participante, que muchas veces nos gusta participar de eso, pedimos perdón. Las fiestas paganas, como se ha hablado hace un mes atrás, nos gusta participar. Entonces, viene y te hace tambalear. Entonces, dice, reprenderla. ¿Qué dice? Rechazarla, desaprobarla. ¿Y cómo vamos a desaprobar? Solamente pidiendo perdón, confesando, para que saque el deseo viejo y nos dé un deseo nuevo, un quebrantamiento. Señor, perdóname, porque eso está mal. Poné un nuevo deseo, Señor, porque todavía me domina esto de la fiesta pagana, todavía me gozo con ese gozo satánico, con ese gozo de las fiestas paganas, cuando tu palabra dice que idolatría, y en la idolatría mismo el Señor la desaprueba totalmente. Y eso es lo que manda en Hechos 15, dice, en cuanto a los gentiles, lo único mandamiento dice es que se abstengan de la idolatría y de los ídolos. Y todavía nos gusta, todavía uno no entiende. Y todavía uno dice, no entiende, pero tampoco busca el conocimiento para tener convicción de pecado de eso.
porque hay todavía un amor a esos paganos. Entonces, Señor, perdóname, Señor, porque no tengo ni el deseo de pedir perdón, ni el deseo de escudriñar, ni el deseo que se me revele en mi mente. ¿Para qué? Para dejar atrás estos viejos hábitos. Dice en el 18, sabiendo que fuiste rescatado, Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18, volvemos. Y vamos a tocar un par de versículos más y ya terminamos. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. 19 dice, sino con la sangre preciosa. Fuiste rescatado, dice, con la sangre preciosa. Entonces, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, vana, que quiere decir que no sirve para nada, algo vano. Con la sangre preciosa, dice en el 19, eso es lo que tenemos que rescatar, de Cristo. Y esto ya estaba, ustedes lo anotan simplemente, en Éxodo 12:15, Levítico 1:10 y Levítico 22:20. Eso lo anotan, después se lo paso otra vez, y ahí hablaba del Cordero sin defecto, que se presentaba como sacrificio, era la simbología de Cristo, y dice, con la sangre preciosa de Cristo fuimos rescatados. Ellos lo hacían en simbología, pero ahora, en Mateo 26:28 no dice esto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecado. Entonces, por la sangre de Cristo somos libres, como dice acá la palabra. Somos rescatados. ¿Recibimos qué? Salvación. ¿Recibimos qué? Liberación de los pecados. Y cuando te dice liberación del pecado, es que te da una nueva vida, te liberta del sufrimiento. Y como dice acá la palabra, cuando hacía el Señor la última cena, podemos decir, cuando estaba bebiendo y dice el vino, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, el pacto nuevo, ya no el pacto viejo, el pacto de la ley, que es derramada por muchos, dice, por muchos, para perdón de pecado. Entonces ese por muchos incluye a todos los que se arrepienten para perdón de pecados. Ahí está mostrando el sacrificio, ya que es una realidad. Ahí estaba anticipando lo que iba a ser de su vida, el sacrificio que iba a ser para perdón de pecado. Él entregaba su vida para que vos, para que yo sea libre, para que seamos libres. Entonces Él lo hizo en la cruz, y como dice, echa mano de la vida eterna, dice Pablo. Y cuando dice, toma la vida eterna, ya ha sido derramada. Entonces ya está en la cruz. ¿Y cómo lo tomamos? A través de la fe. Y nosotros pedimos perdón, nos arrepentimos, Señor, perdóname. Dice, echa mano, que tome, porque ya ha sido derramado. Señor, perdóname, porque no lo quiero hacer. Incredulidad en el sacrificio. Por eso me muevo, me conduzco a mi manera, y no según la palabra. Y eso es lo que trae obras infructuosas. Lo que trae atraso en el Hijo de Dios. En vez de ir para adelante, va para atrás. Cuando la palabra dice, no miré para atrás como la mujer de Lot, sino que nuestra vista tiene que estar al monte. Escapa al monte, le dice a Lot. Y el monte es la figura del sacrificio, figura de lo alto, figura de la presencia de Dios, figura donde presentaban los sacrificios en lugares altos. Entonces, está hablando de sacrificio, y cuando habla de sacrificio habla del perdón de pecado. Y ahí nos quiere derramar esa liberación. Y dice así la palabra, Hebreos 9:12. Este creo que es el único que voy a leer, porque tengo varios versículos, pero acá habla de la figura más concretamente, y esto siempre me gustó el libro de Hebreos cuando lo tocamos, porque aclaraba muchas cosas sobre el sacrificio, el nuevo tiempo, y dice así la palabra, 9:5 vamos a leer. Vamos a dar de 9:6. Dice así la palabra de Hebreos. Y así están dispuestas estas cosas. La primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Y en la segunda parte
solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, el lugar santo y el lugar santísimo. La primera parte pertenecía a la ley, la segunda parte al nuevo tiempo, pero entraba el sumo sacerdote una sola vez, dice, al año, que es figura de Cristo, dice, pero tenía que presentar un sacrificio. Como Cristo presentó el sacrificio, entró en la presencia del Padre. Y así también, a través, como dice, del velo, tenemos acceso. Se rompió el velo ahí y ahora tenemos ese cara a cara con el Señor. Está hablando de un nuevo tiempo, ya no es el sacerdote que presenta por nosotros. Nosotros podemos ir a través del arrepentimiento para perdón de pecado, cara a cara con el Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Entonces nosotros confesamos nuestra incredulidad y entramos ese cara a cara. Y como dice acá la palabra, dando a entender, dice en el 8, el Espíritu Santo, dice dando a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque estaba la primera parte. Entre tanto, la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahí está diciendo. Entre tanto, la ley está en pie, la segunda parte no estaba todavía manifestada. Y dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, el lugar santísimo. Símbolo para el tiempo presente. Dice, según el cual se presentan las ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a conciencia, en cuanto a limpieza del alma, al que practica tal oficio. Entonces, mientras esté presente la ley, dice, son las cosas que se presentan, dice, como sacrificio, pero no pueden hacer limpio. O sea, esa es la primera parte, es el símbolo para el tiempo presente, el símbolo para el nuevo tiempo, pero era una simbología como venimos hablando, bautismo, como venimos hablando, Santa Cena, como venimos hablando, unción de aceite, todo un simbolismo. Pero dice acá la palabra, no pueden hacer perfecto, no pueden dar salvación, liberación, no pueden limpiarte de pecados, le dice ese tiempo. Y dice así la palabra, ya que consiste solamente en comidas. Ellos, ¿qué comían? O sea, tenían, ¿no?, las cosas que podían comer. Esto no comerás, esto comerás. O sea, tenían de comida que el animal dividió las pezuñas, por ejemplo. No podían comer, cerdo no podían comer. A ver, dice, bebidas también. Entonces, había ciertas cosas que podían beber, ciertas cosas que no. Entonces, dice así la palabra, diversas abluciones. ¿Y abluciones qué habla? Del bautismo, de agua. Entonces, hoy hay muchas iglesias que practican lavado de pies y se sigue practicando en gran escala lo que es el bautismo, que no lo entiende como una sombra y figura, porque todos fuimos bautizados en su muerte, dice, y fuimos resucitados también en su resurrección. Está hablando de una figura, simplemente. Y dice, y ordenanzas acerca de la carne. Muchas ordenanzas que habían impuesto en ese tiempo. Impuesta hasta el tiempo presente de reformar las cosas. Hasta el tiempo presente de reformar las cosas. O sea, hay un nuevo tiempo, está diciendo. Hasta el tiempo de la manifestación de Cristo. Al tiempo de las cosas que son realidad. Entonces, son sombra y figura. Y como dice acá la palabra, 9:11. Pero estando ya Cristo presente. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, dice el nuevo tiempo, el tiempo después de la cruz, dice, por el más amplio y perfecto tabernáculo. Amplio y perfecto tabernáculo, dice, no hecho de manos, sino un tabernáculo espiritual, como lo dice en 2 Corintios 5. Un tabernáculo espiritual. Y dice en el 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su sangre. Y esto estamos hablando, el rescate, por su sangre, ¿qué es? Su sacrificio. Entonces, había una figura en tiempos pasados que era símbolo de todo lo presente. Y como dice acá la palabra, dice en el 9:12, la segunda parte, dice, habiendo obtenido eterna redención, por su sangre, habiendo obtenido
eterna redención. O sea, logrando así un rescate eterno, una salvación eterna para nuestra vida. Entonces, a ver, podemos pecar como siempre digo, pero somos hijos de Dios. ¿Qué nos amonesta? La palabra. Somos como el hijo pródigo. Nos vamos lejos, pecamos, caemos en desgracia, pero ¿qué está acá? La palabra, como martillo que golpea. Ya ahí te das cuenta que sos creación de Dios, hijo de Dios. Vos te podés pelear con tu papá, como siempre lo digo, con tu mamá, pero no dejan de ser tus padres. Y así también con Dios de la misma manera. Tener un nuevo nacimiento, podemos estar lejos del camino, pero la palabra te va a perseguir y siempre va a estar acá. Señor, dame un corazón arrepentido, estoy mal, Señor. Como el hijo pródigo, estaba pasando hambre, estaba pasando miseria, teniendo tanta abundancia en la casa de su padre. Y así muchas veces estamos alejados de la presencia del Señor. Esa abundancia no solamente habla de comida, habla del estado espiritual en que estamos. Muchas veces vacío, o presionado, cargado, y no hace falta distancia, sino solamente esa relación rota con Dios habla de un hijo pródigo. Y el Señor quiere que estemos en su casa o en su presencia, ¿para qué? Para gozar de la abundancia de los privilegios, para que descanse nuestra alma, para que tengamos gozo, para que tengamos paz. Y dice acá la palabra 9:14, 9:13 dice: porque si la sangre de toro y de los machos cabríos, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Te va a limpiar el alma, dice, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De obras muertas. Cuando está diciendo obras muertas, te está diciendo de eso infructuoso, de la vida pecaminosa que no te lleva a ningún lado, te va a limpiar el Señor. ¿Para que sirva a quién? Al Dios vivo. Para que sirvamos al Señor. Para que tengamos los buenos frutos, para que tengamos los resultados. Y ese servicio del Señor, ¿cómo lo vas a dar? Cuando hay relación, hay comunión, cuando un corazón arrepentido fluye solo, no es porque vos lo querés hacer o nada, ay, quiero trabajar para el Señor. No, va a fluir solo. Porque está lleno de la abundancia de Dios, lleno de los ríos de la abundancia de Dios. Entonces va a salir ese fluir. Y vas a hablar de la palabra. Y vas a hablar de su sacrificio. ¿Para qué? Para que libertes a otro. Entonces esa liberación, como digo, vas a hablarla. Como dice la palabra, mi copa está rebosando. Entonces, ¿por qué? Porque está rebosando tu copa de la presencia del Señor. ¿Qué va a salir? Va a salir palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no lo vas a poder contener, porque la felicidad va a fluir y se va a ver. Un alumno se puede esconder debajo de un almud, dice la palabra, y va a fluir la presencia del Señor, y eso es lo que te va a hacer hablar. No vas a poder parar, como dice la palabra, como pluma de escribiente muy ligero. Entonces estaban los escribas que escribían, pero dice, como pluma de escribiente muy ligero, que va a rebosar la palabra una tras otra, va a salir. ¿Por qué? Porque está rebosando esa presencia de Dios. Entonces por eso, cuando hay un corazón arrepentido, va a rebosar y eso mismo te va a llevar al servicio. No es porque lo busqué, sino porque el Espíritu de Dios mismo te lleva a eso. El rebosar mismo de la presencia del Señor. Y dice en el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, dice, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La promesa. La promesa. ¿Cuál era la promesa? Él era el libertador. Era la salvación. En los postreros tiempos, como venimos leyendo, que se iba a manifestar. Y esos postreros tiempos hablaban del sacrificio de Cristo. Y vemos como dice acá, para que reciban los llamados la herencia eterna. Entonces, salvación eterna. Eso es lo que está diciendo acá la palabra. Entonces acá ya lo dividimos en dos tiempos, pero aplicándolo para nuestro tiempo, nosotros estamos viviendo en un tiempo glorioso. Como decía la semana pasada, que los ángeles anhelaban ver, los mensajeros, los profetas anhelaban vivir, anhelaban ver este tiempo. Y hoy lo tenemos. Y simplemente no tenemos que hacer sacrificio ni caminar grandes leguas, ni batallar contra otro pueblo para matarlo, simplemente pedir perdón, lo tenemos fácil. Pero el hombre muchas veces no entiende, entonces se lamenta. La palabra dice,
¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese por su pecado. Entregue su pecado. No es tiempo de vivir en lamentación. Como dice la palabra también. ¿Por qué andaré enlutado? Por la opresión del enemigo, dice el salmista. ¿Por qué? Está un pasito así de pedir perdón. Dame un corazón arrepentido, quebrantame esta dureza, esta contención, para poder vivir este nuevo tiempo, este tiempo de abundancia. Solamente pedir perdón, eso es lo que te pide. No te pide grandes sacrificios. Solamente que te despojes del pecado y Él añade entendimiento, Él añade liberación, Él añade la bendición. La palabra, tal vez no sé si la toco, no la voy a tocar el jueves. ¿Cómo le preguntó el Señor a María? Después de resucitado, le dice, cuando fue a buscarla a la sepultura, le dice, ¿por qué llora, mujer? ¿Por qué llora? ¿Y por qué lloramos nosotros? ¿Cuál es el problema? La aflicción de espíritu, ¿por qué estamos preocupados? Porque la palabra dice, no estéis en ansiosa inquietud. Pedí perdón, entonces. Pedí perdón porque ya tuvimos la sangre de Cristo. Ya fuimos rescatados, como dice acá la palabra, de nuestra vana manera de vivir. Y como dice acá en 1 de Pedro 3:18 también. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, muertos a la carne y vivificados en espíritu. Una sola vez murió. Este es el gran acontecimiento. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, nos lleva a Dios. Ese sacrificio de Cristo es eterno. Muerto a la carne, pero vivificado en el espíritu. Vemos acá la palabra. Y ese espíritu vivificante es lo que tenemos nosotros al aceptar. Y ahí tenemos que pedir perdón, para que vaya creciendo, para que vaya dominando nuestra vida. Dice la palabra acá también. En 1 Juan 2:2. Él mismo es la propiciación, o el favor, que quiere decir propiciación, de nuestros pecados. El favor por nuestros pecados. Él nos hace un favor por nuestros pecados, dice. Y no solo por lo nuestro, o sea, nos hace el favor, toma nuestro lugar. 1 Pedro 2:2. Y no solo por nuestros pecados, dice, sino también por los del mundo entero. Vemos acá como se identifica a Juan, dice, no solamente por los nuestros, lo que hemos creído, lo que hemos aceptado, no solamente por su pueblo, los judíos, sino también por lo del mundo entero, también incluye a los gentiles. Entonces somos incluidos en ese plan y tenemos que pedir perdón para poder creer, porque no lo creemos. Por eso estamos en aflicción, por eso uno, al tener en la contaminación, su mente tiene opresiones, tiene cargas, tiene aflicción, tiene nervio, está nervioso, está inquieto, porque no hay palabra de Dios, no domina la palabra de Dios en su mente. Entonces eso te lleva a una ansiedad. Y digo, la otra vez estaba leyendo la palabra del Señor y hablaba del nacimiento de Cristo, el verbo hecho carne, y así lo leía. Y era un momento de gracia para mí, porque lo leía y me tocaba, me hacía llorar la palabra. Tenía poder, solamente con leerla. Con leerla solamente. Imagínate si entramos en la profundidad. Imagínate estar todo el día en comunión. Y ahí es cuando digo, Señor, tu palabra tiene poder. El verbo hecho carne. Y me imaginaba todo en ese tiempo, cómo entregó su vida y todos los versículos que venía leyendo. Y me quebrantaba cada versículo que iba leyendo. Me hacía temblar en ese momento de comunión, lógicamente. Y así también tiene que hacernos temblar la palabra, porque es poder de Dios derramado. Y ahí yo le pedía perdón, Señor, qué lindo esto es tener tu presencia. Después de 2 o 3 días de vacío en que entró mi alma en una dureza, pero otra vez la palabra me quebrantó. Otra vez la palabra me llevó a sentir la presencia y digo, qué lindo es esto. Porque uno quiere escapar muchas veces a la voluntad del Señor. Uno muchas veces no se da la lectura, no se da las cosas del Señor. Se contamina la mente con cualquier cosa, con los teléfonos, con los programas de televisión, cualquier cosa que ofrezca Satanás. Pero cuando llega la palabra de Dios, ¿cómo te hace sentir una paz? Y te hace sentir la presencia, y tu alma queda pensando, tu alma queda meditando la palabra del Señor. Entonces eso es lo que te relaja, te liberta de las preocupaciones, y ahí empieza a descansar tu alma. Y no necesitamos más que sentir la presencia del Señor.
La presencia del Señor, cuando se manifiesta en nosotros, nos da descanso. Nos liberta de esta locura del mundo, la vorágine, el ritmo, que andás acelerado de acá para allá, pero sin descansar tu alma. Y de nada sirve. Si ganares todo la riqueza del mundo, tu alma se pierde en opresión, se pierde en cargas, se pierde en preocupación, una vida infeliz vacía. Solamente el sacrificio ahí, cuando está presente en nuestra vida y le pedimos perdón, nos da un corazón arrepentido, entra el poder de Dios, como dice en 1 Corintios 5:7. Dice, limpiado de la levadura vieja, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Cristo, nuestra Pascua. En ese tiempo festejaban la Pascua los judíos. Y las Pascuas recordaban la salida del cautiverio de Egipto. Lo festejaban en una figura, pero dice, Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido crucificado. Se confirma el sacrificio de Cristo, donde tenemos la liberación total, ya no por figura, sino que está presente. Dice, límpiense de la levadura vieja. Figura del pecado, pero también figura que por la ley reinó el pecado. Dice, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos, le decía el Señor en ese tiempo, por el entendimiento, para que seáis nueva masa, nueva criatura. Entonces le estás pidiendo confianza en el mismo sacrificio de Cristo, en el mismo Señor. Ya Cristo ya está presente. Esto es lo que corre este nuevo tiempo, y en el nuevo tiempo tenemos que vivir en el reinado. Si Dios resucitó y está con el Padre, ¿dónde deben estar sus hijos? Con el Padre. Si Cristo está a la derecha del Señor, nosotros también tenemos que estar en la misma presencia del Señor, si hemos resucitado con Cristo también. ¿Y por qué vamos andando opresionados, cargados? Entonces, ahí pidamos perdón. Eso es el pecado. Donde reina el pecado, reina la opresión, reina la preocupación. Y ahí perdóname, Señor, porque no creo en tu palabra, porque todavía estoy turbado, quebrantado, opresionado, preocupado. Necesito tu liberación. Y esto es lo que hace la palabra. Escuchemos la palabra, meditemos en la palabra, pidamos perdón de lo que hemos escuchado para que el Señor haga la obra. Amén.